Esta es una de las series, si no la serie más corta, gracias, en la cual vamos yo creo que la próxima semana la terminamos, ya estamos lo que es a tiempo de Navidad. Una de las razones, creo yo, por las cuales el Señor puso ese nombre y la serie en mi corazón es por los tiempos que vivimos. Él sabe los tiempos, pero Él siempre quiere traer esperanza a nuestros tiempos. ¿A dónde estamos? En el momento que nos encontramos. Esa segunda prédica, serie donde termina la fuerza humana, empieza el poder de Dios. La semana pasada hablamos de un personaje en el cual, no puedo decir si lastimosamente o lamentablemente, pero más de una vez en nuestras vidas, vamos a reflejar lo que él sentía y del cómo él estaba en esos momentos. Hablamos de un personaje que se encuentra en el libro de Jueces, aparece por primera vez en Jueces capítulo 7, en momentos durante los cuales el pueblo de Israel vivía momentos de opresión, momentos de aflicción. Todo el pueblo, no solamente él ni su familia, sino que en general había una opresión que estaba siendo causada por los enemigos de Israel, identificados en ese momento por los madianitas. Había desolación, no había progreso. Cada cierto tiempo los enemigos llegaban y saqueaban todo el progreso que ellos habían tenido. Y tal vez, quizá, hay alguna área en tu vida en la cual tú te encuentras de la misma manera, en la cual tú comienzas a progresar, pero por alguna razón las cosas regresan a de donde tú comenzaste, y esto causa a veces cansancio. Y esto es lo que pasaba con ellos. Los dejaban sembrar, los dejaban de alguna manera hacer crecer sus animalitos, pero cada cierto tiempo el pueblo de Madián venía y desolaba todo lo que ellos tenían. No los mataban, simplemente los dejaban en la misma condición, en una extrema pobreza, regresándolos al mismo lugar donde estaban antes. En ese momento de desolación, en ese momento de depresión, el ángel del Señor, dice la palabra, viene a un hombre llamado Gedeón. Y no solamente le dice a él que va a liberarlo a él y su familia, sino que él va a ser la herramienta cuya Dios va a utilizar para liberar a todo lo que es el pueblo de Israel. Curiosamente, Gedeón tiene un problema más grande que tal vez es donde nosotros podemos identificarnos con él. Y el problema que Gedeón tiene es un problema interno. Gedeón, como la mayoría, o espero, todos los que estamos aquí, creía en Dios. Gedeón sabía de que existía un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. El problema de Gedeón no era ese. El problema que Gedeón tenía, igualmente tal vez el problema que algunos de nosotros tenemos o enfrentamos, es que Gedeón creía en Dios, pero se miraba a él mismo como alguien insignificante. El mensaje el día de hoy lo he titulado: Cuando Dios rompe tus excusas para revelar tu propósito. Dios necesita romper cualquier excusa que tú tengas para poder entonces revelar tu propósito. Y cuando encontramos a Gedeón en esta conversación que está teniendo con el ángel del Señor, la palabra dice, y quiero que me acompañe, si no va a aparecer en la pantalla, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente el día de hoy. En Jueces capítulo 6, versículos del 14 al 16, dice la palabra lo siguiente: Entonces el ángel del Señor, o el Señor, lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes. Dios siempre nos invita a que trabajemos en el lugar donde estamos con aquello que tenemos. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió
Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y escucha la imagen que Gedeón, y posiblemente, ojo, posiblemente la imagen que Gedeón tenía del mismo era la verdad. Posiblemente lo que tu esposa te dice es la verdad. Nunca vas a cambiar, siempre eres el mismo, nunca vas a obtener nada. Posiblemente debido a las acciones que tienes, lo que te dicen de ti sea tu verdad en estos momentos, pero no es tu realidad. No es el plan de Dios. Gedeón tenía razón en verse como se veía, porque se sentía de tal manera, y la manera como tú te sientes siempre va a ser reflejada en la manera que actúas. La manera que te sientes va a haber una reflexión siempre de tu interior, y la reflexión de tu exterior va a ser como un espejo. El cómo tú vives es determinado por el cómo tú te sientes, por lo que tú creas en tu propia mente. Gedeón dice en el versículo 15, ¿cómo voy a poder yo rescatar a Israel? Mi clan, esta es la tribu, este es de donde él pertenecía, es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Dígale a su vecino, hay esperanza para ti. Respóndale también para ti. Versículo 16. Dios no le responde a sus preguntas, sino que en el versículo 16 dice, yo voy a estar contigo. Y vas a destruir a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Interesante notar, todo el capítulo, si tú lo lees, Dios nunca se interesó por los madianitas. Yo sé que tú le pides al Señor generalmente que cambie situaciones externas, porque de acuerdo a lo que tú piensas, es la situación externa la que no te deja avanzar. Es la situación externa la que te mantiene en el lugar donde estás. Pero de acuerdo al Señor es completamente diferente. Porque en este capítulo, si tú lo lees, Dios no está peleando, a pesar que le dice, yo voy a pelear la batalla. Te voy a mandar, pero yo voy a liberarte. Pero en todo este capítulo, Dios no pelea con Madián todavía. En este capítulo se trata de que Dios está peleando contra las dudas de Gedeón, contra los miedos de Gedeón, las inseguridades de Gedeón, las excusas de Gedeón, el pasado de Gedeón. Dígale que está la par tuya, tú eres Gedeón. Dios está peleando con todo eso por la forma en que él se ve a sí mismo. Gedeón no tiene un problema externo. El problema más grande que Gedeón tiene, y hoy lo vamos a notar, es interno. Gedeón está siendo limitado por sus propios fracasos, por su pasado, por sus inseguridades, por su miedo. Y esto cansa. Si tú has fracasado 3 veces en lo mismo, cansa. Tú piensas que la vida va a ser igual, que nada va a cambiar. Y al principio vemos al ángel del Señor darle esperanzas a Gedeón. Viene el ángel de Dios y le dice, hombre guerrero, poderoso y valiente. De la misma manera tú vienes a esta iglesia y yo estoy seguro que tú vas a salir de aquí. Nos vamos a encargar que tú salgas de aquí con esperanza, que salgas con inspiración, que salgas sabiendo que eres amado por Jesús y que hay un plan y un propósito en tu vida. Pero la realidad es que a veces tú sales así, pero el lunes todo es igual. Porque antes que Dios resuelva tu problema externo, Él tiene que tratar con tu interior. ¿Has escuchado a alguien decir, o tal vez tú lo has dicho, ya no lo vuelvo a hacer? Es la última vez que voy a In-N-Out a las 11 de la noche. Es la última copa que me tomo. Es el último cigarro que fumo. Ya no lo vuelvo a hacer. Y a veces, porque creemos en la proclamación de la palabra, se lo decimos a la persona que está a la par de nosotros. El problema es que la persona vive con nosotros. Y ya lo hemos dicho 1,000,000 de veces. Y
la persona se ocupa de hacernos saber, you're right, ya lo vas a hacer. Otra vez. Es el mismo caso en Gedeón. El punto que quiero llegar es el siguiente. Si tu interior no cambia, el exterior siempre regresará. Si tu interior no cambia, el exterior siempre regresará. Escucha esto. Si Dios cambia tus circunstancias, sin cambiar tu corazón, tarde o temprano regresarás al mismo lugar. Puedes salir de esa relación dañina, pero si no has cambiado por dentro, vas a encontrar a otra que es igual. Puedes entrar a un trabajo nuevo, pero si tu carácter no ha cambiado, repetirás la misma historia y lo perderás. Puedes mudarte de ciudad, pero si tus heridas siguen vivas, van a viajar contigo. Puedes recibir hoy un milagro, pero si tu mentalidad no ha cambiado, perderás el milagro que hoy Dios te dio. Gedeón no necesitaba a este punto de la historia un ejército nuevo. Gedeón necesitaba lo que tú y yo necesitamos, un corazón nuevo. Dios no solo quiere cambiar lo que está a tu alrededor, quiere transformar primeramente lo que está dentro de ti. Porque cuando tu interior cambia, tu exterior deja de tener poder para regresarte al mismo lugar. Escucha, cuando tu interior cambia, tu exterior comienza a perder poder. Cuando tu interior cambia, las drogas comienzan a perder poder. Cuando tu interior cambia, el alcohol ya no sabe igual. Cuando tu interior cambia, hasta los amigos que antes salías con ellos te enfadan. Porque de alguna manera, cuando tu interior cambia, tienes una visión diferente. Cuando tu interior cambia, comienzas a ver que Dios tiene planes y propósito en tu vida. Cuando tu interior cambia, ya no te sientes tan insignificante, porque sabes que eres hijo del Altísimo, que Él vivió, que Él murió por ti y que hoy Él tiene propósito para el futuro de tu vida. Pero tu interior tiene que cambiar. Por lo tanto, antes de usarte, Dios siempre va a romper algo dentro de ti. Dios va a romper tu excusa, Dios va a romper tu miedo, Dios va a romper tus inseguridades, Dios va a romper y tener que romper tu mentalidad pequeña. ¿Puedo ofenderlos en un par de segundos? ¿Sabe que yo creo, y lo digo abiertamente, que es el problema de los hispanos? Que tenemos una mentalidad demasiado pequeña. Que nosotros, a pesar que creemos en un Dios grande, no nos damos cuenta que nosotros nacimos para ser la cabeza y no la cola. Que nacimos para andar de gloria y gloria y victoria en victoria. Que no tenemos absolutamente nada, ni mucho menos que ninguna raza. Que somos hijos del Altísimo y que cuando estemos lo que es con Él, va a haber de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y cuando nosotros comenzamos a creer en nuestras vidas eso, nuestra mentalidad comienza a cambiar. Yo creo y estoy seguro que Dios me ha mandado y mandó esta predicación para todo aquel que está aquí, que sabe que Dios lo ha llamado para algo más grande, pero que todavía estás aquí y luchas con lo que sientes, luchas con tu pasado, luchas con tus inseguridades, luchas con lo que se perdió, luchas con lo que te dijeron. Y hoy Dios viene a romper tus excusas, como la rompió con Gedeón, para revelarte tu verdadero propósito. En la plática que el ángel del Señor está teniendo con Gedeón, en Jueces 6, del 17 al 27, dice lo siguiente. Lee conmigo o sígueme. Gedeón le dice 4 palabras que necesito que memorices, 4 palabras que necesito que aprendas, 4 palabras que van a liberarte completamente de lo que todavía estás atado. 4 palabras que pueden cambiar tu destino y el resto de tu vida. Si de verdad cuento con tu favor, versículo 17, respondió Gedeón, muéstrame una señal. Di conmigo señal. Señal. Otra vez señal. Señal. Es la primera palabra. Si tan solo cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo. ¿Sabe? Tal vez tú dijiste, Dios habló conmigo ayer y fue el taco que se atravesó, que lo comiste ya de noche. No ha sido Dios. Eso es lo que Gedeón estaba diciendo. Quiero ver si esto no es un sueño.
Quiero ver si esto no es solamente que yo me estoy imaginando cosas por la opresión en la cual estoy. Muéstrame una señal para asegurarme que realmente es el Señor que habla conmigo. De alguna manera Gedeón sabía algo que tú y yo no sabemos. Y esto es el poder de una ofrenda. Interesante. Gedeón es quien le pide al Señor una señal. No fue Jehová quien le dijo a Gedeón, te voy a dar una señal. No, Gedeón quería asegurarse que era Dios quien estaba hablando con él. Y le pide una señal. Pero inmediatamente Dios no le pidió nada. Inmediatamente, mira el versículo 18. Gedeón mismo dice lo siguiente. Él pide una señal, pero en el versículo 18 le dice, no te vayas hasta que traiga mi ¿qué? ¿Mi qué? Segunda palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Señal. ¿Cuál es la segunda? Gedeón sabía algo que tú y yo, tal vez por décadas en el cristianismo, hemos pasado por desapercibidas. El poder de una ofrenda. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón se fue deprisa a su casa, asó un cabrito y lo horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. O sea, hizo sopa de res. ¿Qué? Delicioso. Ayer puso todo delante del Señor, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Versículo 21. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego, di fuego. De la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, no una visión, no el taco atravesado del día de ayer, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra en la tierra del clan de Abiezer hasta el día de hoy. Esa misma noche sigue la historia. ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cuál es la segunda? Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, generalmente es el mejor, derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Esto se llama ídolos. El día de hoy vas a aprender a destruir a tus ídolos. Y corta el poste dedicado a la diosa Aserá que está junto al altar. Y después construye un altar al Señor tu Dios en el mismo lugar donde estaban los ídolos. Vas a construirme un altar. En el mismo lugar donde tienes tus ídolos. Yo no lo voy a hacer, dice el Señor. Tú vas a tener que ir y construirme un altar. Donde antes había ídolos, tiene que haber un altar. Ese es el punto. Ahora, colocando cada piedra con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Aserá que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Tercera palabra, obediencia. ¿Cuál es la primera palabra? Señal. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Esto te trae a la victoria. ¿Qué? Pero lo hizo de noche. Ahora, entiende esto, versículo 27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, obediencia, pero lo hizo de noche. ¿Por qué crees que lo hizo de noche? Porque Gedeón tenía mucho miedo. Sus inseguridades todavía estaban allí. Sus miedos estaban allí. El pasado estaba allí.
Gedeón, mas sin embargo, Gedeón hizo eso porque le tenía miedo a los demás miembros. Mira el orden. ¿Cuál es la primera palabra? Señal. ¿Cuál es la segunda? Ofrenda. ¿Cuál es la tercera? Victoria es la cuarta. Ok. Sin embargo, antes que viniera una señal, ¿qué tuvo que venir? Es curioso. Gedeón pidió una señal y fue a preparar una ofrenda. La señal vino después de la ofrenda y después la orden de Dios. Jueces 7, 17 a 18 dice lo siguiente: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una qué. ¿Una qué? ¿Una qué? Para asegurarme de que es realmente el Señor que habla conmigo, pero no te vayas hasta que yo te traiga ¿qué? Mi ofrenda. Gedeón no pidió una señal con las manos vacías. Él preparó una ofrenda, un sacrificio. You don't get it. ¿Qué tenía Gedeón? Nada. Gedeón estaba en escasez profunda. Gedeón no tenía dinero. Gedeón no tenía nada que ofrecer. La ofrenda nunca es lo que te sobra. La ofrenda siempre es lo que te hace falta. No me vengas a mí a decir que vas a dar una ofrenda con lo que te sobra. No es ofrenda hasta que no te hace falta. No me vengas, no esperes que Dios, tú puedes llamarle como le quieras llamar, pero no esperes que Dios vaya cuando Él sabe quién tú eres, sabe lo que tienes, porque Él te lo ha dado. Y no me vengas a decir a mí que esto es ofrenda cuando no te ha costado. Gedeón no tenía absolutamente nada. Era ridículo, mensaje la semana pasada, lo que Gedeón estaba haciendo, porque no tenía absolutamente nada. Pero Gedeón, ¿qué dio? Una ofrenda. Escucha. Él preparó una ofrenda, un sacrificio en medio de su escasez. Y esta ofrenda se convirtió en el lenguaje que activó el cielo. En Jueces 6:21 literalmente dice: subió fuego de la piedra y consumió la ofrenda. La ofrenda nunca compra un milagro. La ofrenda fue, y lo que hizo fue conectar la fe de Gedeón, y Dios dio una respuesta. La ofrenda no fue un objeto, la ofrenda fue una declaración. La ofrenda es decirle: Señor, yo te creo a ti más que mi circunstancia. Señor, siento enfermo, siento dolor, pero en el nombre de Jesús yo sé que soy sano, porque tu palabra dice que por tus heridas hemos sido sanados. Padre, no estoy viendo todavía mi día, pero en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y Dios responde con fuego. ¿Cuál es el primer punto? Cuando tu ofrenda sube, la señal de Dios desciende. No estés esperando que Dios te dé señal hasta que tú no estás dispuesto a dar una ofrenda. En Jueces 6:17 dice: la ofrenda de Gedeón produjo una señal sobrenatural. ¿No te das cuenta que hay más, pero hay solamente dos partes específicas que la Biblia habla de esto, que provocaron algo sobrenatural, no solamente en la vida de aquel que lo hizo, sino también en la vida de los demás? Fue lo mismo que pasó con Noé. ¿Qué fue lo que provocó la ofrenda de Noé? Provocó una promesa de Dios y un arco iris. La señal de Dios nunca es para impresionarte. La señal de Dios es para activar la fe y para llamarnos a la acción. Yo platicaba hace un par de semanas con una madre, no de esta iglesia, pero es una persona cristiana, y me decía: he estado trabajando horas extras, luchando para pagar la renta. Me siento cansada emocionalmente porque siento que la carga del mundo está sobre mis hombros, y no sé qué voy a hacer con mis 4 hijos. Y esta semana, curiosamente, pastor, me decía, oré y le decía: Señor, ya no sé qué hacer, no sé cómo voy a hacerlo. Si estás conmigo, por favor, dame una señal. Y los días pasaban y no cambiaba nada, la renta igual, las preocupaciones igual, los problemas igual, y el cansancio seguía pesando sobre mi vida. Pero una mañana, exactamente hace 2 días, me decía, mientras iba rumbo al trabajo, mi teléfono vibró
Y era el mensaje de una amiga que no escuchaba de ella hace meses atrás. Y me decía, no sé por qué, pero Dios puso en mi corazón que te dijera, no estás sola, yo estoy contigo, yo estoy abriendo caminos donde no los hay. Y ella se detiene hacia un lado, iba en el freeway, se detiene hacia un lado el carro y comienza a llorar. Y respira profundo y dice, mi situación económica no ha cambiado, pero yo cambié en ese instante. ¿Por qué? Porque la señal era tan pequeña, pero la señal me recordó la vez que Dios me ayudó cuando no tenía para comer. La señal de Dios me recordó la vez que Dios sanó a mi hijo, la vez que Dios abrió un trabajo cuando no había oportunidades, la vez que Dios me sostuvo cuando pensé que ya no podría seguir adelante. Era un mensaje, era una señal de Dios diciendo, yo sigo aquí, yo estoy en control, yo voy a ocuparme de tu vida, yo no te he dejado, nunca te voy a dejar, ni nunca te voy a desamparar. Y me decía ella, la señal no pagó la renta, pero me devolvió la fuerza. La señal no pagó la renta, pero me devolvió la esperanza de saber que no estoy sola. Me devolvió la esperanza de saber que puedo seguir adelante. Y es de esa manera que funcionan las señales de Dios. No siempre cambian la situación, pero siempre cambian nuestro corazón. La señal no fue el milagro, la señal fue el impulso que llevó a Gedeón a esperar el milagro. Por lo tanto, punto 2. Lo que tú sacrificas en la tierra, Dios lo sella en el cielo. La primera historia y la más conmovedora, particularmente para mí, de la cual yo me aferré en momentos de oscuridad en mi vida, fue la historia de Noé. En Noé, capítulo 8, versículos del 20 al 22, Noé ha estado un año en el arca. El diluvio ya pasó. Hay devastación completa alrededor de la tierra. Finalmente, Noé puede bajar montaña Ararat, donde llegó lo que es el arca. Y Noé baja. Pero en vez de bajar para ver a dónde iba a construir su casa, en vez de bajar porque todos los alimentos estaban escaseando, en vez de bajar para hacerse una barbecue, una carne asada con su familia, que bien lo merecía, mira lo que dice la palabra, versículo 20, Génesis 8. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas, plural, como ofrendas quemadas los animales y las aves. Noé no sacrificó una gallina y la otra me la como en caldo. Noé, date cuenta, porque a veces nos preguntamos por qué Dios hay una activación sobrenatural en la vida de otro mientras no veo nada en mi vida. Esta persona Dios la ama como a mí me ama. Esta persona es hija de Él o hijo de Él como yo lo soy. ¿Qué está pasando? Date cuenta lo que la palabra nos dice. Versículo 21. Y al Señor le agradó el aroma del ¿qué? Del sacrificio, que se dijo a sí mismo, nunca más. Para los que saben un poquito de teología, en el hebreo, esta es una doble negación. Y cuando hay una doble negación significa nunca más va a pasar. Es un decreto eterno. Y lo que dice es, nunca más voy a volver a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal. Adivina de quién estaba hablando, de ti y de mí. Y debido a la ofrenda de Noé, es que tú y yo hoy estamos aquí. Nunca más voy a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Después del diluvio, con recursos limitados, rodeado de destrucción, Noé levanta un altar, Noé ofrece un sacrificio, Noé honra a Dios primero. Y en Génesis 8:21 dice, y al Señor le agradó el aroma del sacrificio. La ofrenda de Noé produjo el arco iris, la promesa y un nuevo comienzo. Noé ofrendió y Dios prometió.
La ofrenda abrió el cielo. La ofrenda provocó pacto. La ofrenda y el sacrificio generó un futuro donde antes no existía. ¿Te das cuenta el poder? ¿Te das cuenta que no se trata solamente de dar para algo, sino que en eso que estás dando, porque Dios no es deudor de nadie, en eso que estás dando tu corazón cambia, en eso que estás dando viene una señal de Dios, en eso que estás dando viene una señal que tú sabes que es Dios, y eso te cambia a ti. Y la próxima vez cuando venga a pasar algo, tú dices: el mismo Dios que me rescató en el Mar Rojo, el mismo Dios que me mantuvo en medio de los leones, el mismo Dios de Sadrach, de Mesac, de Abednego, es el mismo Dios que hoy está aquí. Y de esta salgo, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor. ¿Y cómo fue todo? A través de una ofrenda, ¿sabes? Porque tú y yo no sabemos el futuro. Tú y yo no sabemos lo que mañana puede pasar. Punto 3. Por lo tanto, la ofrenda es la llave que abre temporadas nuevas. ¿Habrá alguien que necesita un nuevo capítulo en su vida? Abre, yes, turn the page. ¿Habrá alguien que necesita que ya cambiémosle? Pongámosle diferente nombre. De la enfermedad pongámosle paz. De la guerra pongámosle paz. Habrá alguien que necesita, porque la ofrenda es la llave que abre temporadas nuevas. Tanto Gedeón como Noé tenían algo en común. Ambos estaban en momentos de crisis. Ambos tenían recursos limitados. Ambos estaban rodeados de incertidumbre. Ambos estaban tratando de sobrevivir. Pero aún así levantaron un altar y ofrecieron a Dios lo mejor que tenían. ¿Cuándo fue la última vez? Pregúntale al vecino que has estado ignorando hasta este momento. Aquel que tú dijiste: ay, me senté en el lugar equivocado. No, me sentaron en el lugar equivocado. Y hazle esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le diste a Dios lo mejor que tenías? Pregúntasela y espera la respuesta y que te diga exactamente qué es. ¿Se da cuenta de esto? Qué interesante. Cuando terminamos de alabar, yo les digo a ustedes: por favor, levántense y váyanse y abrácense y besen, y todo el mundo va. ¿Te das cuenta que cuando estas preguntas pasan, casi nadie habla? ¿No te has preguntado por qué? Porque la mayoría no podemos ni elaborar la pregunta, porque tenemos miedo a que me la pregunten a mí. ¿Cuándo fue la última vez que diste lo mejor que tenía? Porque lo que Dios hizo con Noé y con Gedeón es que les dio una señal, les dio una promesa y un nuevo capítulo. En Gedeón fue el fuego, en Noé fue el arco iris. Cuando el sacrificio toca el altar, Dios toca tu destino. Las ofrendas que salen de la tierra provocan señales que bajan del cielo. Punto 4. Tu sacrificio hoy es la señal de tu mañana. Hablaba con alguien y le decía: Pastor Deshaun, domingo, sábado, Congreso de Hombres, dijo algo que ha resonado hasta el día de hoy. Voy a tratar de decirlo correctamente. Dios no puede escuchar sobre tu orgullo. Y tu orgullo es lo que está impidiendo que Dios pueda escuchar tu alabanza y tu petición. Y yo le decía a una persona esta semana: ¿quieres tú salir del lugar donde estás? Empieza a trabajar para otros y por otros. Salte de ti mismo, de tu problema, de tu enfermedad, de tu esto, que ya lo hiciste tuyo porque dices ya lo hiciste tuyo. La adicción ya la hiciste tuya cuando dices mí. Y comienza a enfocarte en otras personas. Inclusive en medio del dolor, en los momentos que te enfocas en otros, el dolor desaparece.
¿Quién puede decir amén a esto? Cuando estás enfocado en otros, los problemas como que se hacen más pequeños. No es que desaparezcan, ahí están. Porque tu nivel de orgullo baja. Y lo que no nos damos cuenta del poder de un sacrificio no es lo que damos, sino lo que recibimos. Porque el sacrificio de hoy es la señal de tu mañana. La ofrenda de Gedeón era un cobarde, lleno de miedos y inseguridades, pero la ofrenda de Gedeón activó la valentía que él no tenía. La ofrenda de Noé activó el futuro que aún no veía. Y así funciona la fe. Das hoy, Dios abre un mañana. Obedeces hoy, Dios revela un después. Sacrificas hoy, Dios asegura un futuro. El sacrificio es lo que abre el camino al milagro. Escucha la orden en la vida de Gedeón. La ofrenda activó la señal del cielo, pero inmediatamente esa misma noche, no mañana, esa misma noche, Dios da una orden a Gedeón que no tenía nada que ver con sus enemigos. Yo sé que tú estás pensando que tu enemigo es la suegra. No, no es la suegra. Yo sé, a veces es difícil de creer, pero no la es. Yo sé que tu enemigo a veces piensas es tu esposo, tu esposa, o es lo que está pasando, o el jefe, o esto, o lo que es el sistema político en el cual estamos viviendo. No, 1000 veces no. La palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice que Él nunca ha desamparado a un hijo de Dios. La palabra del Señor dice, no lo digo yo, que por medio de Él somos más que vencedores, por medio del que nos amó. No. Lo que nosotros no entendemos es que hasta ese momento Dios está tratando con el interior de Gedeón, nada con su exterior, nada que ver con el problema financiero, nada que ver con tu familia, nada que ver con tus problemas relacionales o emocionales, nada que ver con lo que está pasando en el país. Dios le pide esa misma noche que haga algo, que nos revela algo sumamente poderoso y nos enseña el verdadero problema por el cual el pueblo estaba en desolación y por el cual a veces nosotros pasamos en desolación. Y la razón era sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? Todos los tenemos. Un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios en tu vida. Para algunos de ustedes, sus ídolos es la televisión, es la novela, es la enfermedad. Para algunos de ustedes su ídolo es el esposo, es la esposa. Para otros es el fútbol, es el básquetbol, es el béisbol. Todo aquello que reemplaza a Dios en mi vida. Para algunos es el trabajo, para otros es el dinero. Dios le da una señal después que Gedeón da una ofrenda. Inmediatamente, no mañana, esa misma noche, Dios le dice, vas a hacer esto. Vas a ir, vas a agarrar el ternero de tu papá porque ya te quedaste tú sin nada. Aún no se da cuenta que por eso le dijo. Gedeón lo dio todo. Entonces vas a ir a robarle el ternero a tu papá, el de 7 años, el mejor. Lo vas a llevar en donde está lo que es el altar de Baal, tu ídolo, y el altar de la diosa Será, y allí me lo ofreces, y allí mismo vas a hacer un altar para mí. Punto 5. Para activar tu propósito, Dios te pide que derribes tus ídolos. Por eso que algunos no sabemos todavía para qué somos buenos o para qué existimos. Para activar tu propósito, Dios te pide que derribes tus ídolos. Jueces 6:25. Derriba el altar que tu padre tiene. Antes de que Dios usara a Gedeón públicamente, Dios lo confronta privadamente. Antes de darle la victoria sobre Madián, Dios le exige remover aquello que estaba compitiendo con él en casa. Mi amado hermano, hermana, tu propósito no se activa hasta que tu altar esté limpio. No puedes construir un altar a Dios mientras todavía tienes un altar de miedo, un altar de confusión, un altar de tu pasado, un altar de tu dolor,
un altar del entretenimiento, un altar de trabajo. Identifica cuáles son tus ídolos, porque ahí está la respuesta para obtener la victoria en todas las áreas de tu vida. Dios no comparte su gloria con nadie. O es Dios o no es nada. Muchos de nosotros todavía tenemos la amargura de lo que nos hicieron hace 40 años como ídolo. Otros el orgullo que nos impide pedir perdón. Otros la mentalidad de pobreza del yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo. Si tú no puedes, Dios puede. Si tú no sirves, Dios sirve. Si tú no tienes, Dios tiene. Cambia la mentalidad. Algunos de nosotros como ídolos tenemos el partido. No venimos a la iglesia cuando hay partido de los 49ers. No venimos a la iglesia cuando hay algo más, cuando el hijo. ¿Cómo tú vas a creer que tu hijo va a creer en lo que dices si cualquier cosa reemplaza a Dios en tu vida? No puedes esperar, no importa. Cuando ellos escuchan lo que están escuchando aquí, ven a un Dios sin poder. Porque el Dios que tiene poder es el Dios que se vive en la casa. El Dios que tiene poder es el Dios que transforma a papá. El Dios que tiene poder es el Dios que transforma a mamá. No es el Dios que se vive en la iglesia. Algunos, porque escucho las noticias, ay, es que lo que pasa es que el pastor no quiere que me divierta. No, lo que no quiero es que te pierdas. Lo que yo no quiero es que tú destruyas tu destino por entretenimiento. Claro que puedes divertirte. De hecho, invítame a mí. Para eso si no me hablas. Invítame. Pásala bien, pero no uses cosas como ídolos que te mantienen lejos de tu destino, lejos de tu propósito, lejos del plan de Dios que tiene para tu vida. Dios no destruye tus sueños, Él destruye lo que destruye tus sueños. Y no te das cuenta que eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Por lo tanto, si tú eres el Gedeón de la película y le estás pidiendo una señal, ya sabes que antes de la señal tiene que haber una ofrenda. Pero inmediatamente entiéndelo. Dios va a pedirte que derribes, que obedezcas y que derribes todos los ídolos que todavía tienes. Y Gedeón obedeció. Jueces 6:27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Tú puedes ver la fe de Gedeón acá. Porque cuando 10 criados están dispuestos a que los pueden matar por lo que están haciendo, eso significa que aún en medio del miedo, que aún en medio de la inseguridad, estos criados vieron algo diferente en Gedeón. En el momento que tu familia, que tus hijos, en el momento que tu esposa, que tu esposo vea algo diferente en ti, va a seguirte. En el momento, no importa en la inseguridad, no importa lo que tienes que hacer. Nunca se me va a olvidar el día en el cual me ordenaron a mí. Y después, como sabía mi esposa lo que yo había sido, el día que me ordenaron, ella dijo, si yo tengo que trabajar 2 trabajos para que él se dedique al ministerio, lo voy a hacer. Hasta el momento no lo ha cumplido. Pero lo dijo, ok, no la juzgues, tan emocionada. No lo ha tenido que hacer. Porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha proveído, porque Dios nos ha dado abundantemente, sobreabundantemente y sin reproche, más de lo que podemos entender o de lo que podemos necesitar. Es por eso que no lo ha hecho. Pero cuando tú, en medio de tus miedos, aún sin cambiar, hay un medio tambaleando, medio ebrio todavía de la parranda de anoche, cuando tú hagas esto, créemelo, aquellos que te aman van a comenzar a seguirte, porque van a ver algo diferente. Gedeón tenía miedo, pero obedeció. Gedeón tenía inseguridades, pero obedeció. Gedeón estaba lleno de temores, pero obedeció. Gedeón tenía dudas, pero obedeció. Ese es el punto final. Dios nunca exige valentía emocional, te exige obediencia espiritual. La obediencia imperfecta es mejor que la fe perfecta que nunca actúa. Gedeón fue de noche con sus miedos, pero él fue. Gedeón no era valiente. Gedeón se volvió valiente mientras obedecía. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? 4 palabras. Ofrenda. Gedeón dio una ofrenda. Cada vez que tú pones algo en las manos de Dios,
y tú crees que estás dando para alguien más. Y no te das cuenta que cada vez que tú pones algo en las manos de Dios, Dios lo usa para activar tu vida. Ponte de pie. Dios lo usa para darte una señal. La ofrenda no es pérdida. La ofrenda es la semilla del futuro. Y Dios le dio una señal a Gedeón, porque Dios siempre responde a la fe. Lo que yo he aprendido es que lo que tú le entregas a Dios aquí en la tierra, Él lo confirma con su poder desde el cielo. Algunos hemos creído que Dios nos ha hablado cuando nunca lo ha hecho, porque nunca hemos ofrendado. Y no estoy hablando de lo material, honestamente es lo más inservible en cuanto a ofrenda. Estoy hablando de tu vida. Gedeón ofrendió y recibió una señal, pero inmediatamente Dios le dio una asignación. Y algunos de ustedes, and I don't even know why am I going to say it in English, and it's probably because you're going to understand it better. You are past due in what God has assigned to you. You are past due in your calling, because to this day you are not willing to destroy your idols. Obediencia. Noé sacrificó y Dios prometió. La obediencia abre puertas que el miedo nunca podrá abrir. Cuando tú obedeces, aún en medio de la inseguridad, aún en medio del miedo, aún cuando tú no entiendas, Dios te asegura un destino que jamás vas a poder alcanzar solo. Ofrenda trajo una señal que después llamó a la obediencia. Y lo único que quedó después de eso es victoria. Porque lo que tú pones en el altar, Dios lo convierte en un nuevo comienzo. Si no importa lo que te hayan hecho, lo que hayas hecho, la pregunta es si necesitas un nuevo comienzo. Todo sacrificio verdadero termina siempre en victoria. Todo altar derribado abre paso a una nueva historia. Las señales no son finales. Las señales son anuncios de lo que Dios está por hacer. Ofrenda, señal, obediencia, victoria. Dilo conmigo: ofrenda, señal, obediencia, victoria. Ofrenda, señal, obediencia, victoria. Y lo que yo quiero animarte y exhortarte es que identifiques tú dónde estás, qué tan cerca estás de tu victoria, o qué tan lejos, o tal vez estás aquí y nunca has comenzado. Hoy es el día, porque la palabra dice que hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día que puede comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Hoy es el día en el cual puede comenzar una nueva historia de tu vida, sin importar lo que pasó, sin importar tus miedos, sin importar tus inseguridades. Y todo comienza si tú estás aquí, nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es el día que necesitas hacerlo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Si tú estás cansado de vivir tu vida simplemente tú solo, de estar solamente esperanzado a lo que pasa en el exterior, creyendo que el exterior es responsable. No, déjame decirte, tú cambias el interior, el exterior cambia. Tú cambias el interior, lo que antes te dominaba, hoy tú lo dominas. Pero todo comienza con una afirmación de fe. Todo comienza recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo mismo que Él le dice a Gedeón, la promesa que le hizo a él es la promesa que Él te hace a ti. Yo voy a estar contigo. Yo voy a destruir a aquello que te quiere destruir. Yo voy a pelear tus batallas. Jesús no es religión, Jesús es relación.
Y Él quiere tener una relación contigo. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, en su palabra dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy, simplemente ahí donde estás, levanta la mano y vamos a hacer la confesión de fe. Vamos a orar contigo. Si tú estás aquí y nunca lo has aceptado a Él y quieres hacerlo lo que es el día de hoy, simplemente donde estás, levanta tu mano y vamos a entender que tú quieres hacerlo. No te vayas sin Jesús. Si tú quieres hacerlo, me ayudan atrás que no veo absolutamente nada. Si tú quieres aceptarlo a Él el día de hoy como Señor y Salvador, levanta la mano. Levanta la mano donde estás y vamos a orar por ti. No te vayas sin Jesús. Tú sabes si tú lo necesitas. Tú sabes, solamente tú sabes lo que estás pasando, pero alguien más que lo sabe y ese es Él. Él sabe las noches en las cuales no le haya sentido a tu vida. Él sabe el cómo estás utilizando tal vez droga, alcohol, pornografía, otras cosas para callar lo que llevas dentro. Él conoce tus necesidades. Él es el Padre de los que no tienen padre. No hay huérfano en Jesús, no hay desamparado en Él. Si tú estás aquí y nunca lo has recibido a Él como Señor y Salvador y quieres hacerlo hoy, simplemente levanta tu mano y vamos a orar contigo. Vamos a orar por ti. Para el resto de lo que estamos acá, ¿qué estás esperando? Ofrenda, señal, obediencia, victoria. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que el mundo dicte quién tú eres cuando ya eres un hijo de Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que quien esté en el poder pueda dictar el cómo te vas a sentir? Cuando Él ha dicho: yo nunca te voy a dejar ni nunca te voy a desamparar, aunque padre y madre te abandonaren, aún con todo esto yo voy a recogerte. Vamos a hacer una declaración todos juntos. Primero lo que quiero que hagas es que allí donde estás, inclina tu rostro, identifica dónde estás tú. Identifica si estás en estos momentos esperando una señal, pero nunca has entendido el poder de la ofrenda. Identifica si estás en el momento de obediencia, en la cual Dios te está todavía pidiendo que desarmes tus ídolos y que allí donde antes subía un ídolo, construyas un altar. O tal vez tú estás esperando solo la victoria. Después que lo hayas identificado, simplemente pídele perdón a Él y dile: Señor Jesús, perdona por haber escuchado tantas veces pero nunca haberte oído. Perdona, Padre, por haber estado tan ciego y ver más a mis gigantes que ver a aquel que está sobre todo gigante. Perdona, Padre, por esconderme en el alcohol, por esconderme en las drogas, por esconderme en el entretenimiento. Perdóname, Señor, por hacer lagares, aun cuando he escuchado tantas veces que tú me estás llamando por nombre. Padre, el día de hoy yo me comprometo más a ti. El día de hoy yo declaro y voy a hacer un pacto contigo. Voy a comenzar a destruir cada uno de mis ídolos. Voy a construir un altar donde antes había un ídolo. Y voy a comenzar a obedecerte, Señor, porque ya es tiempo de mi victoria. Porque yo sé que tú tienes propósito, que tú me llamaste por nombre, si no, no estaría acá. Y yo necesito descubrir el plan que tú tienes para mi vida. Padre Santo, el día de hoy ha comenzado un nuevo capítulo en mi vida. El día de hoy, en medio de mis frustraciones, en medio de mis miedos, de mis inseguridades, yo voy a obedecer.
Voy a ofrendar para recibir una señal, la cual va a activar mi fe, pero inmediatamente obedezco, para entonces solamente estar esperando la victoria, porque yo sé que veré la victoria. Y declaro esto, Señor, en el nombre de aquel que me salvó, que vive dentro de mí, y su nombre está sobre todo nombre. Es en ese nombre precioso que declaro estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Come on, iglesia, 10 aplausos para el Señor, de lo más fuerte. Así es.